Hola gente, sean todos bienvenidos al canal. Les comparto un nuevo resumen. Se trata de Mushoku Tensei, el volumen 8, un resumen que ya desde cuando llevaba pensando en traérselos al canal, y para ello haremos un breve recuento de los sucesos ocurridos en el volumen pasado. Denle like al video y suscríbanse para que no se pierdan lo nuevo en el canal. En el volumen anterior, Ludius continúa su viaje en compañía de Eris y Ruijerd. Después se enfrentaron a Orsted, un poderoso dios dragón que casi mata a Ludius. Después de recuperarse de sus heridas, Ludius concluye el viaje llegando a su destino, pero las cosas no salieron como esperaban. Eris se marchó dejando solo a Ludius y la trama ahora se centra en Ludius volteando la página, así que sin más comenzamos. Ludius se encuentra viviendo en el ducado de Basheran bajo el disfraz de un simple aventurero apodado Quagmire y nos narran su rutina, además de que se ha ganado la fama entre los aventureros. Luego de que ha desayunado, va al gremio de aventureros para conseguir una misión y en eso lo llama el líder de aventureros Soldat Heckler para ir a derrotar a un dragón rojo errante. Ludius lo piensa y después decide acompañar a 4 grupos de aventureros para encontrarse con el dragón. Ludius recibe la orden de explorar la zona y vio venir a una manada de osos pardos en su dirección. El grupo se despliega rodeando la zona y Ludius los atrapó con un hechizo que convierte todo lo que toca en fango y los osos fueron derrotados uno por uno. Pero, sin darles tiempo a reaccionar, el dragón rojo hizo acto de presencia, así que Ludius preparó una distracción para que sus compañeros se replegaran, pero el dragón resultó ser más perspicaz y empezó a perseguir a Ludius, así que sin pensarlo dos veces, Ludius emprendió la huida haciendo de cebo para salvar a sus compañeros del dragón y mientras huía, el dragón lo atacó con su aliento de fuego, pero Ludius había levantado un muro de agua y contraatacó al dragón lanzándole rocas puntiagudas que penetraron la gruesa piel del dragón rojo hiriéndolo. El dragón se dio cuenta de que fue mala idea ir tras este joven y decidió escapar, pero sin darse cuenta cayó en la misma trampa que los osos pardos y ahora se estaba hundiendo en el suelo que era fangoso. Gracias a la magia de Ludius y sin poder escapar, el dragón se hundió hasta el fondo, quedando su cabeza al descubierto y Ludius le arrojó una roca gigante en la cabeza para rematarlo. El dragón rojo fue derrotado y sus compañeros regresaron para deliberar lo que harían con el dragón. Así que se quedaron una semana destazando los restos del dragón. Una vez que se reunieron todos los materiales, los vendieron y se llevaron una muy buena fortuna cada quien. Mientras tanto, Ludius regresó al ducado con mucho dinero y se fue a descansar. Después bajó a cenar y mientras escuchaba a los juglares narrando su hazaña, abrieron la puerta de la taberna y una joven lo reconoció. Su nombre era Elena Liz Dragonroad, una antigua compañera del padre de Ludius, Paul. Su madre Zenith había sido localizada con vida. Una semana después de recibir esta noticia, Ludius sigue en la posada del ducado de Basheran y ha descubierto que Zenith sigue con vida y se encuentra recluida en un laberinto. Ludius desea ir a rescatar a su madre, pero el invierno se acerca y las nevadas pueden ser peligrosas. Además, Roxy y Paul han ido al laberinto para rescatarla, así que ha decidido esperar a que pase el invierno para reducir los riesgos. Mientras tanto, se mantiene en buen estado físico con su entrenamiento diario y se prepara para el invierno comprando ropa apropiada. Del otro lado vino un soldado a pedirle de favor que si le puede ayudar a reparar la muralla y le regalaría una bolsa de arroz, y Ludius le contestó que si lo dejaba tocar las tetas de su hija hasta le arreglaba su casa, y el soldado se enojó con él. Ludius siguió con su entrenamiento y se encontró con Elena Liz, que estaba recibiendo cariñitos de alguien. Después de saludarla, Ludius continuó adelante con su entrenamiento y además seguía contristado porque su miembro viril no había despertado desde que Eris lo abandonó, y a pesar de que fue a visitar varios prostíbulos que ni por asomo se atrevería en su vida pasada, el miembro seguía sin despertar y de hecho en la novela Ludius se lamenta en 2 páginas por su miembro viril.
El caso es que Lina Liz vino a informarle a Ludius sobre el paradero de su madre y luego de terminar se reunirían de vuelta en el laberinto para encontrarse con el grupo en Vegarito. Ludius describe a Lina Liz como una aventurera de clase S, además de que es una mujer sola con todos, pero después se percató de que ella lo hace por dinero y meretriz. Ya había pasado un mes desde entonces y le llegó una carta a Ludius invitándolo a la Universidad de Magia de Ranoa de parte del subdirector Ginas Halfas. Luego de leerse el contenido, Ludius estuvo pensándolo un buen. Ludius fue en compañía de Lina Liz al gremio de aventureros. Mientras Lina Liz buscaba presas, Ludius se encontró con los miembros de Kellar World y practicó con su líder Conrad para obtener información de la carta y su contenido. Conrad le explicó lo que era ser un estudiante privilegiado y la poca información que él tuvo. Después de tanto pensarlo, Ludius se decantó por dejar a un lado la universidad y seguir con sus planes de ir a rescatar a su madre. Esa misma noche, mientras él dormía, Hitogami se le apareció en sueños y le aconsejó que fuera a la Universidad de Magia, advirtiéndole que no fuera a Vegarito por su propio bien. Así que luego de su conversación, Ludius despertó acompañado de Lina Liz en su cama y dicho sea de paso, su miembro seguía muerto. Ni con la chica cerca logró despertar. 3 meses después que pasó el invierno se pusieron en marcha hacia el reino de Ranoa. En el siguiente capítulo vemos a Ludius explicar cómo les fue en su trayecto del viaje y experimentando algunos problemas con Lina Liz. Debido a su maldición es una mujer promiscua y si no copula con algún hombre se puede morir. El reino de Ranoa es el país de mayor tamaño que hay en la zona norte del continente central, pero aunque sea el mayor de todos, su influencia como nación es tan solo similar al reino de Shiron. No obstante, posee una sólida alianza con los territorios de Enerys y Basheran, alianzas posibles gracias al gremio de magia. Si combinaras el poder nacional de estos tres territorios, aún estando situados en los alejados y poco fértiles territorios norteños, se les puede llegar a considerar como la poco conocida cuarta potencia del continente central. La principal razón que lleva a convertir este triunvirato en un triunvirato mágico es que estos tres países le dan una gran importancia al estudio e investigación de las artes mágicas. Los más habilidosos y capaces en este ámbito se reúnen en ese lugar para realizar investigaciones sin importarles el coste de las mismas, con la única intención de avanzar en el estudio de la magia. Ludius y Lina Liz se fueron a inscribir a la universidad y pidieron información con el guardia. Presentando la carta del subdirector, Lina Liz le hizo gestos al guardia para que la pelara, pero este ni le hizo caso y Ludius la cogió de una oreja y siguieron su camino después de recorrer el lugar por bastante tiempo. Después de recorrer el lugar por bastante tiempo, Ludius presentó su carta ante la recepcionista y luego de una hora de espera, el subdirector vino a ver a Ludius para recibirlo y hacerle unas cuantas preguntas. Y luego de explicarle en breve los asuntos más relevantes, el subdirector llevó a Ludius a un campo de pruebas para hacerle un examen de ingreso y llegaron a un edificio en el que los estudiantes estaban practicando magia de combate. En el lugar había unos 4 círculos de magia santa que sanan al estudiante en el mismo instante si éste recibe daño. Ginas le informó a Ludius que tenía que hacer una demostración de que él era el verdadero Ludius peleando contra alguien que también puede lanzar magia sin hablar, así que trajeron a Fitz para poner a prueba a Ludius. Fitz por otro lado no hablaba muy fuerte y trató de llamar a Ludius por su nombre. Después ambos se colocaron a cierta distancia y dieron comienzo a la prueba. Fitz iba a usar su varita y Ludius lanzó un hechizo aturdidor llamado Ranma para impedir que ella usara su magia y sin darle tiempo, Ludius sacó un cañón de piedra y lo apuntó hacia la cabeza de Fitz, pero mejor apuntó hacia su mejilla y esta bala pasó rozándole la mejilla y la bala perforó las barreras de magia y dieron con el muro de ladrillos antimagia esparciendo cascotes, dejando un hueco enorme y Fitz cayó de sentón al suelo por la impresión que se llevó y después se acercó a Fitz para darle la mano y así se incorporara a ella y así fue como Ludius pasó la prueba de ingreso y se incorporó a la Universidad de Magia y también Lina Liz pagando su cuota y se le pasó un manual explicándole en todo detalle las normas de la universidad y se le explicó en todo detalle lo que implica ser un estudiante privilegiado y que Lina Liz podía hacer de las suyas siempre y cuando no obligue a otros a hacer el delicioso con ella. La Universidad de Magia de Ranoa es la mayor escuela de magia del mundo, financiada por el gremio de magia y el triunvirato mágico.
Actualmente cuenta con más de 10.000 estudiantes de diferentes razas, edades y estatus sociales. El actual director es George Wing King, uno de los directivos del gremio de magia. El centro es reconocido por sus profesores con años de experiencia y conocimiento en diferentes áreas, además de aceptar estudiantes con maldiciones o problemas relacionados con la magia. Ludius menciona rumores de una pelea entre el gremio de magia y el reino de Asura debido a su interés en obtener acceso a los materiales y herramientas del grupo. El reino de Asura hizo apoyos financieros para formar lazos amistosos con el gremio. El Imperio Sagrado Milis tiene una orden de caballeros que choca con el gremio, pero debido a la lejanía no tiene razones para levantarse en armas. La universidad tiene un tiempo medio de graduación de 7 años, con la posibilidad de continuar como estudiante si se realizan investigaciones prolongadas con el permiso del gremio de magia. A Ludius ya le habían asignado un dormitorio, el cual era enorme, y también le podían asignar un compañero, pero Ludius estaba bien. Además, no venía a ser amigos. Por cierto, frente a Ludius se encontraba Elina Liz tomando nota del uniforme y ella también se probaba el uniforme y a consejo de Ludius, ella se recogió el vestido hasta que se le dejaran ver las piernas más resaltadas, además de que se le veían los choninos y si tenía frío podía acompañarlos con unos mayones. Vaya, Ludius dando consejo a la promiscua y esta lo aceptó como todo un genio. Después fue a recibir el discurso de bienvenida del director que era muy largo según Ludius. Después de terminar seguía la presidenta del consejo estudiantil que viene acompañada de Fitz y otro chico guapardo. El nombre del chico es Luke y el de la presidenta es Ariel Anemoy Asura, la segunda princesa del reino de Asura, haciendo hincapié en que como estudiantes debían seguir las normas de la universidad. O sea, en resumen, una vez que terminó todo, Fitz seguía viendo a Ludius bajo sus lentes y su mirada era percibida por el propio Ludius. Después vemos al prota asistir a su primera clase obligatoria a la que tenía que asistir una vez cada mes. Al llegar al salón de clases se encontró con Sanova, el chico que quería hacer esculturas de Roxy, y su encuentro fue bastante raro y exaltado, lo que provocó cierta inquietud a las dos chicas que estaban sentadas del otro lado. Mandó a traer a Sanova para que le presentara a Ludius. La cosa se puso tensa, así que Ludius trató de ser amable y respetuoso con las dos chicas. Los nombres de las chicas son Rinia y Purcena, ambas cursan el mismo grupo y año que Rinia. Estuvieron platicando formalmente, después vino el otro chico que esperó su turno para hablar con Ludius y resultó ser Cliff Grimoire, el mago prodigio que había logrado avances importantes en sus estudios. Además, Cliff conoció a Eris, pero no dice mucho al respecto, solo que había abandonado a Ludius por ser un enano. Poco después llegó el profesor y presentó a Ludius, además de que notaron que faltaba alguien. Era el otro alumno privilegiado llamado Silent y fue descrito por Sanova como un alumno que había traído varias reformas a la escuela y era tachado por Ludius como un científico loco. Una vez que la tutoría concluyó, cada quien se fue por su lado y Ludius se fue a dar un recorrido por diferentes lugares. Vio los terrenos del campus, luego vio la enfermería y subió al techo pero no encontró nada. Después fue a visitar la biblioteca donde tuvo que presentar su identificación ante el guardia encargado del lugar y le leyó las reglas para ingresar a la biblioteca. Después de que todo quedara claro, Ludius ingresó al lugar que tenía el olor a libros característicos de una biblioteca de su mundo anterior. Además, estaba por perder su tiempo leyendo libros y recordó lo que le dijo Hitogami, que investigara la gran catástrofe mágica. Así que Ludius fue a darle un vistazo a los libros, pero había un problema. No tenía idea de por dónde comenzar. Así que luego de pensarlo fue a revisar un estante, donde se encontró por pura coincidencia con Fitz, que no le había guardado ningún rencor y le comentó cuál era su situación y Fitz le aconsejó estudiar un libro llamado Memorias de la Investigación sobre el laberinto de la teletransportación, escrito de forma sencilla y fácil de entender. Después Fitz se fue de allí y Ludius pidió información del libro al bibliotecario y lo encontró y empezó a estudiar ese libro que era de 100 páginas. En resumen, narra la experiencia de un aventurero llamado Animas Macedonias y su grupo llamado Monster House, en su intento de conquistar un laberinto conocido como el laberinto de la teletransportación. Este laberinto es único debido a que sus trampas solo aplican un conjuro de teletransportación y es habitado por 5 tipos de monstruos con un alto intelecto. El laberinto es sumamente difícil debido a que las trampas de teletransportación son difíciles de evitar en medio de un combate y pueden desorganizar a un grupo de aventureros. A través de su investigación, Animas y su equipo descubrieron que existen solo 3 tipos de trampas de teletransportación: salto unidireccional, salto bidireccional y salto aleatorio.
El objetivo es dirigirse hacia el interior del laberinto mientras se manejan cuidadosamente las trampas encontradas, incluyendo en algunos casos el uso de los saltos para avanzar. Sin embargo, esto plantea un gran problema, ya que es difícil estar seguro del tipo de salto en el que se está adentrando, ya que los saltos aleatorios están intercalados y situados en varias habitaciones. Si un aventurero pisa por error uno de estos, el grupo podría haberse dividido y una sola persona podría enfrentarse a una oleada enorme de monstruos. El libro incluye notas sobre cómo reconocer los distintos tipos de trampas y métodos para distinguirlas, ya que Animas descubrió esta diferencia entre los círculos mágicos de las trampas, lo que le permitió avanzar. Sin embargo, esto llevó a que Animas y su equipo se volvieran descuidados, lo que los llevó a la muerte de 3 de sus compañeros y a la pérdida de su mano derecha. Animas acabó abandonando su vida de aventurero y escribió el libro para compartir sus secretos para alguien que quiera conquistar el laberinto junto a otro equipo de aventureros. Tan absorto estaba Ludius en su investigación que de pronto sonó la campana del almuerzo y Ludius se retiró de la biblioteca y fue a la cafetería. Allí se reunió con Sanova y le pidió que fueran a comer en la cafetería donde estaba la gente más refinada, pero Ludius se sintió incómodo y no quería ir allá, y como le estaban discutiendo se encontraron con Luke del consejo estudiantil y con su grupo de admiradoras que lo venía adulando. Resulta que el tipo se apellidaba Notos Greyrat, así que podría tratarse de un primo, un hijo ilegítimo de Paul, pues tenía toda la jeta de su padre Paul. Parecían 2 gotas de agua. Al final dejó eso de lado y Ludius se retiró con Sanova afuera, construyendo una mesa y sillas hechas con magia, donde Sanova le estuvo platicando todo el asunto de la princesa y cómo es que terminó exiliada en la universidad, quedando protegida a cargo de Fitz, el silencioso del que no se sabe mucho, y Luke Notos Greyrat. Ambos son los encargados de su seguridad. La información fue solicitada por las 2 chicas de la raza Fedora a Sanova. A ojos de Ludius esas 2 le hacían bullying a Sanova, pero le pidió que se olvidara de eso. Más tarde, Ludius se puso a investigar un poco más al respecto y se le hizo tarde, así que fue a una tienda a comprar algunos artículos y después se dirigió a su dormitorio yendo por los dormitorios femeninos y de pronto unas pantaletas cayeron encima de Ludius y no entendió nada y en eso apareció otra chica que lo acusó de ser el hombre que robaba ropa interior y lo trató muy mal, a tal punto que lo sujetó del brazo de un modo violento y Ludius se resistió y las chicas del dormitorio hicieron un alboroto acusándolo sin darle tiempo a explicarse. Resulta que en la parte de arriba, Fitz se encontraba tendiendo la ropa interior de la presidenta en el dormitorio de chicas y en ese lugar no se podía entrar por la noche. Entonces se le cayó la ropa interior de la presidenta y causó un revuelo entre las chicas y ya le iban a acusar de un pervertido y le iban a dar una tunda. Al final Fitz salió a defender a Ludius y a regañadientes la chica Goriade que sostenía a Ludius no lo dejaba en paz hasta que Fitz sacó su varita. Al final dejó a Ludius de mala manera y se marchó dejando en paz a Ludius y siendo salvado por Fitz, terminando su primer día en la universidad. Ya ha pasado una semana desde su integración a la Universidad de Magia de Ranoa y Ludius sigue con su entrenamiento diario sacado de One Punch Man, haciendo lagartijas y corriendo todos los días para mejorar su condición física, obvio sin hacer tanto esfuerzo como para quedarse calvo como Saitama. Lo siguiente es desayunar con Sanova y sigue con la creación de esculturas ayudándole a mejorar sus habilidades para que sus esculturas le salgan mejor. Además, el Inali sigue cazando presas durante el día y por la noche se los lleva fuera de los dormitorios, por lo ocurrido la primera vez que llegaron al dormitorio femenino. Además, Ludius iba tomando nota de la comida y los lugares que iba viendo, así como el avance en su investigación tras los sucesos en la gran catástrofe mágica y también sobre las clases de magia y exorcismo, pero eso es tema tabú, solo se enseña en la iglesia de Milis. Hacerlo fuera de allí está prohibido y solo se les da información esencial a los estudiantes sin ahondar tanto en detalle. Un día de tantos fue Fitz a visitar a Ludius en la biblioteca y Ludius seguía con el objetivo de recopilar información, además de llevarse mejor con Fitz. Analizando lo ya visto, se descubrió que antes habían ocurrido casos de desapariciones en diferentes puntos, similar a lo que ocurre en el viaje de Chihiro. Sin embargo, aún faltaba reunir información clave para dar con el origen de este fenómeno, además de que Ludius aún no se había dado cuenta de quién era Fitz, pero bueno, eso se va a explicar más adelante. Aparte, Fitz estaba estudiando la manera de predecir una siguiente catástrofe tratando de hallar alguna pista.
Además se nos explica cómo está el conflicto con la princesa Ariel, pero eso no es tan relevante. Siguiendo con la trama principal, Fitz y Ludius se vuelven más cercanos y empiezan a recopilar toda la información que tienen de la gran catástrofe. Una noche venían platicando sobre sus compañeros privilegiados de Ludius y se nos narra cómo es que Sanova era muy problemático con todos y luego fue vencido por las dos chicas bestia, además de que en cierta ocasión le dieron problemas a la princesa Ariel y fueron derrotadas por Fitz, y la historia avanza por ese rumbo. Ludius tratando de averiguar quién es ese tal Fitz sin ofenderlo, o de lo contrario él no le va a caer muy bien. Al inicio se nos narran las locuras de Sanova y un poco de contexto sobre sí mismo. Es un mico, o sea que nació con una fuerza sobrehumana, pero tiene un gusto por las figuras de tierra, tanto así que una vez compró una figura de metal y la estaba abrazando desnudo. Ludius lo vio y se arrepintió de entrar sin tocar la puerta. Más adelante se disculpó con Ludius por lo que vio, pero no hay mucho que decir. La trama sigue con Ludius haciendo figurillas y Sanova pidiéndole que le enseñe a hacer más figurillas, y Ludius accedió pensando un plan a futuro. Desafortunadamente Sanova no puede conjurar en silencio porque hacerlo requiere de mucha precisión y Ludius no puede enseñarle a una técnica avanzada a alguien que no posee el talento. Luego le aconsejó hacer figurillas de arcilla para crear las esculturas y hacer este proceso paso a paso. Pero ahora el otro problema es la fuerza sobrehumana que posee Sanova. Tiene que contener toda su fuerza, así que Sanova estuvo practicando el arte de esculpir durante una semana en vela, sin dormir y sin descanso. Al final no le salió como esperaba y Sanova se dio por vencido. Ludius fue con Fitz para pedirle consejo, pero Fitz tampoco supo cómo hacer las figurillas con magia, así que le recomendó a Ludius que fueran a contratar a un esclavo para que hiciera las figurillas, y se pusieron de acuerdo los tres y fueron al mercado para contratar los servicios de un trabajador. Acordaron reunirse en un lugar antes de partir hacia el mercado y Ludius presentó a Fitz frente a Sanova. Una vez que las presentaciones terminaron, se dirigieron al mercado de trabajadores y Ludius explicó en todo detalle cómo funciona el mercado, su importancia y usos que tiene en el mundo en el que vive. Además de que antes de ir fue a pedir información al gremio de aventureros para saber en dónde podía conseguir buenos trabajadores. Todos eran guerreros, hombres y mujeres por igual, así que no había modo de contratar a alguno capaz de hacer figurillas. Por eso Fitz sugirió usar a un niño para poder adiestrarlo en ese campo desde pequeño, para que conforme vaya creciendo su poder vaya incrementándose de forma gradual, y se decantaron por ir a buscar a un muchacho. Al llegar a una oficina se encontraron con un individuo altanero que era el encargado del lugar. Ludius le iba a preguntar algo, pero no lo escuchó y en su lugar el jefe de jefes se dirigió a Sanova ofreciéndole toda la cartera, pero Sanova se enojó por el gesto hacia Ludius y acto seguido arrojó al jefe de jefes con su fuerza, y los guardias se pusieron en guardia listos para atacar a Sanova y a los demás. Así que luego de entender lo que estaba ocurriendo, el encargado se incorporó y también Ludius puso en su lugar a Fitz para que no se repitiera el asunto. Y después le pidieron que por favor buscara a alguien joven de al menos 5 años de edad, hábil con el carbón, y el sujeto encontró a alguien, una niña de 6 años. Mandó traer a un sujeto llamado Febrito. Se presentó frente a los demás y Ludius tomó la palabra y se presentó, y Febrito había escuchado sobre su hazaña del dragón errante y pudo romper un poco el hielo. Ludius pidió conocer a la pequeña y a pesar de sus limitaciones, Febrito los llevó a la oficina, que estaba en pésimas condiciones. La niña en cuestión fue presentada ante los demás y luego fue contratada por Ludius, curándole todas sus heridas y llevándola a bañarse y comprarle ropa. Después la llevaron a un café para entablar diálogo con ella y le pusieron un nombre, ya que ella trabajaría para Sanova, y su nombre fue Juliet, y la niña asintió. Ludius se encargaría de enseñarle a hablar en el lenguaje humano y Sanova le enseñaría a hacer figuras. En esta parte de la trama nos explican en todo detalle cómo fue que Rinia y Purcena, cabezas huecas, fueron enviadas a la Universidad de Magia de Ranoa para reformarse, debido a que su conducta era insoportable en la aldea, y a su llegada hicieron uso de la fuerza para someter a los demás y que otros hicieran lo que ellas quisieran en su primer año. En segundo grado tuvieron problemas con la princesa
princesa Ariel, además de que estuvieron encima de ella para sacarla del juego, haciéndole la vida insoportable, pero ellas fueron tratadas como chicas problema hasta la llegada de Cliff y Sanova, que balancearon ligeramente su estatus, además de que ellas fueron lejos al organizar una partida de 20 sujetos para que acabaran con la princesa Ariel. Estos 20 fueron derrotados por Fitz y expulsados de la universidad, y ese par de brutas fueron perdonadas para evitar problemas con la aldea de Dordia, y después Ariel se convirtió en la presidenta del consejo estudiantil. Del otro lado nos cuentan el oscuro secreto de Sanova. Resulta que fue retado por las dos chicas bestia poniendo en juego su estatua de Roxy, regalada por Ludius. El caso es que Sanova fue derrotado y las dos chicas rompieron la estatua de Sanova. Ludius se había enfadado cuando ve la estatua destruida de manos de Sanova y lo regañó, pero después de saber la historia se enterneció por Sanova y Ludius se puso en marcha. Ideó un plan para atrapar a esas dos bestias con la intención de darles una lección a ambas. Se descartó una emboscada por sus narices que todo olfatean. Al día siguiente fueron a retarlas esperándolas un buen, hasta que llegaron por ese rumbo y empezaron los insultos, y después las dos chicas se pusieron al ataque. Ludius le lanzó una nube de polvo a Purcena. Después Rhynia fue a atacar a Ludius, pero el ojo místico de Ludius le alertó sobre su movida e interceptó los movimientos de la chica tirándola al suelo, colocando su pie en su cabeza y lanzándole una bala pétrea de bajo nivel hacia su frente, noqueándola, y para colmo llevaba pantaletas blancas. Del otro lado, Sanova sigue peleando contra Purcena y Ludius se da cuenta de que Sanova es muy lento y los movimientos de él se parecen a los de Zangief. Para no alargar el combate, Ludius activó su hechizo pantanoso y Purcena se empezó a hundir, y Ludius lanzó otra bala de piedra en la frente, noqueándola, y así fue como ese par de brutas fueron derrotadas. Luego de ser derrotadas, se las metió en un saco y fueron llevadas a la habitación de Ludius. Al despertar estaban llenas de ira y Ludius trató de revivir a su miembro tocando a ambas chicas por las pechugonas, pero al final ni con una ni con la otra funcionó. Luego de experimentar empezó a regañarlas por lo que le hicieron a la estatua de su diosa Roxy, mostrando otra estatua similar, y les mostró las pantaletas donde guardaba las bragas de Roxy. Para ellas fue algo así como que, oye, ¿qué le pasa a este tipo? Está medio loco, no sé, como que no está bien de la cabeza, pero bueno, ya después de ver que la habían regado, ambas se lamentaron por los hechos y se lanzaron la culpa entre ellas. Ludius quería seguir jugando con ellas por su fechoría, además de que Sanova estaba apoyando a Ludius en sus acciones. Una vez que terminaron de fastidiarlas, faltaba pensar lo que harían con ellas. Las ideas de Sanova eran muy crueles, así que Ludius se decantó por ir con Fitz para pedirle consejo, y se sorprendió al escuchar su narrativo y corto discurso de cómo es que se hizo amigo de los Dordia, narrando la vez que fue hecho prisionero por culpa de acusaciones sin sentido. Así que Fitz le contó a Ludius que tenía en mente algo. Fueron a verlas a su habitación y esta se hallaba sucia y la cama orinada. Bueno, fue horrendo. Por consejo de Fitz, Ludius desató a las dos chicas y ambas se mostraron arrepentidas por lo sucedido e hicieron la pose del doguesa. Verlas en paños menores a ambas no fue útil para Ludius, quien se sintió apenado en cierto modo y aceptó sus disculpas, pero en cuanto se suavizaron las cosas, las dos chicas se empezaron a poner pesadas de nuevo y Ludius no las dejó ser y les ordenó que se pusieran de rodillas de nuevo, y Fitz le había dado una idea a Ludius. Con la tinta que usan para los círculos mágicos, les marcaron por todo su cuerpo varias palabras poco amigables, además de las cejas y el rostro, saciando la ira de Ludius, y ambas se fueron todas dolidas. Su orgullo y dignidad fue pisoteado, además de que a partir de hoy no volverían a hacer algo a la diosa Roxy. Luego de que se fueron las dos chicas, Fitz se acostó en la cama de Ludius y probó su almohada. Se sentía suave. Después de un tiempo, Fitz se despidió y se fue de allí. Las chicas, por el contrario, pasaron vergüenza por las pintas en su cuerpo. Ludius les había ordenado que no se retiraran las pintas por lo menos un día, y las chicas lo dejaron como fue una pelea y ambas perdimos, y ese fue nuestro castigo. Así que ahí quedó la anécdota de cómo esas dos recibieron su castigo después de haber profanado la estatua de Roxy. Los dos capítulos finales nos narran la historia de Sylvie, cómo es que desde niña era maltratada por otros niños de su misma edad. Se tiene la creencia de que al nacer con el cabello de color verde, esos niños tienen cercanía con las razas demoníacas, además de que no había nadie que la salvara de ese destino.
hasta que después conoció a Ludius, que la salvó por completo de sufrir acoso por parte de esos mocosos. Se volvió su mejor amiga y le enseñó a practicar magia, y ella también fue capaz de lanzar magia en silencio. Conforme nos narran su trama, nos enteramos de que tenía pensado volverse su esposa en un futuro, pero Paul, su padre, lo envió lejos. Ella no estaba al tanto del tema, pero constantemente iba a visitar a su madre para tener una pizca de información de Ludius, además de que poco a poco fue educada para tener un mínimo de etiqueta. En su cumpleaños número 10 le regalaron un vestido muy bonito, además de que le preparó un obsequio a Ludius para que se lo mandaran con la familia de nobles en donde él se encontraba instalado. Pero poco tiempo después ocurrió la gran catástrofe mágica. Sylphie solo vio un destello de luz y después se dio cuenta de que estaba cayendo desde una altura muy elevada. No tenía idea de cómo salvarse, así que en su desesperación utilizó todos los hechizos que conocía para tratar de minimizar el impacto contra el suelo. A pesar de todo, el impacto no se pudo evitar. Sylphie salió dañada, pero usando su magia curativa logró sanar parte de sus heridas. Sin embargo, mientras ella se encontraba desorientada, vio que cayó en la terraza de un jardín y frente a ella se encontraba un jabalí verdugo que había asesinado al mago de la princesa Ariel. Sin darle tiempo a sanar sus heridas, el jabalí atacó a Sylphie, pero para su mala fortuna, Sylphie atacó con un ataque de hielo con el que congeló a la bestia y la hizo añicos. Después de eso, Sylphie cayó al suelo y un joven llamado Luke la llamó preguntándole quién era ella y le dijo Sylphie y quedó inconsciente. Y luego de que despertó, estaba en una cama muy costosa, además de que se vio en el espejo y notó que su cabello de color verde se había vuelto blanco y no volvería a ser de ese color verde nunca más. La primera persona que se le acercó a ella fue Luke, tratando de hablarle bonito, pero no resultó, y después se acercaron los nobles para hacerle algunas preguntas, saber de dónde provino, y se armó un revuelo al mencionar su origen, además de que su aparición repentina la hacían ver como una posible espía. Los días pasaron y se fueron haciendo públicos más eventos similares en los que bestias y gente habían sido transportadas de forma misteriosa. Por otro lado, los nobles estaban buscando qué hacer con la pequeña, además de que por un momento pensaron que ella podría ser ese joven lanzador de magia, Ludius, y ella les dijo que no era ese el caso, que ella fue entrenada por Ludius. En cambio, los nobles decidieron usar el nombre de Ludius, haciéndola pasar por ella, además de que sería la escolta personal de la princesa Ariel y después se matricularía en la Universidad de Magia para proteger a la princesa Ariel, además de que investigaría la gran catástrofe mágica. Y con esta historia termina el volumen 8 de Mushoku Tensei. Para serles honestos, es un volumen bastante extenso, contiene bastante información que obviamente en un resumen no puede caber en menos de una hora, pero lamentablemente yo no voy a hacer un resumen demasiado detallado de este volumen porque hay muchos detalles que se mencionan, como por ejemplo, al inicio la historia trata de Quagmire, o sea, yo por un momento me fui con la fita de que se trataba de otro personaje, de otro prota o algún personaje nuevo y entonces empecé a hacer la descripción, pero después supe que se trataba de Ludius, entonces por esas razones que decidí poner claro de quién se trataba, que se trataba de Ludius el Quagmire, que sería, si le quitáramos el Quagmire, sería Ludius el pantanoso. O sea, no tendría otro significado. Sería Ludius el Quagmire o el pantanoso. ¿Por qué? Porque utiliza un hechizo de magia que convierte todo en un pantano. Fuera de eso no puedo resumir tan detalladamente este volumen porque eso le restaría puntos y además a la gente no le gustaría leerse un volumen que en realidad ya fue resumido. Entonces, resumirlo toma su tiempo. Gente, espero que les haya gustado el resumen. Ya saben, suscríbanse al canal para que no se pierdan el contenido nuevo del canal. Si les ha gustado, no olviden dejarle su poderosísimo like. Yo me despido y nos vemos en unos días con otro bonito video para el canal. Hasta la próxima.